Para entenderlo, tenemos que remontarnos al libro de Hechos, capítulo 2, en el día del Pentecostés, cuando venían de todas partes del mundo judíos que habían nacido en diferentes países que hablaban diferentes lenguas, y ellos no conocían su lengua natal hebraica. Entonces, ellos llegaron allí y a escuchar los temas que los apóstoles tenían que hablar. Y ocurrió un gran milagro. Se manifestó el Espíritu de Dios, los apóstoles hablaron, y la Biblia indica que ellos, esa gente que de todas partes estaban allí, decían, pero estos hombres están hablando nuestro idioma, el griego, el otro idioma. Y no era que tenían 10,000 bocas hablando al mismo tiempo. Estaban oyendo el mensaje en su propio idioma. Para entender la palabra don, ¿qué significa? Regalo. Es un regalo de Dios. Obsequio. El regalo es de Dios, no para siempre. Él lo da y lo quiere de vuelta. ¿Por qué? Él es el que lo da para una situación, para edificar a la iglesia, para traer almas a Cristo. La palabra don no es que tú, ya una vez que Dios te lo prestó, que tú lo tienes para siempre y que eres alguien de un rango más alto que el resto. Significa nada más que Dios te prestó, te ungió con el Espíritu Santo para cumplir una función. Pero el mundo dice claramente de que hablar en lenguas es el medio que una persona tiene para hablar directamente con Dios en el idioma de Dios, y esa persona tiene ese privilegio, aunque el resto no entienda. Correctamente, y otros alegan, bueno, yo diría muchos afirman que hablar en lenguas es una evidencia indiscutible de que el Espíritu Santo está con esa persona o en esas personas. Bueno, que también se basan en Hechos, en Primera de Corintios, a donde dice de que hablaban lenguas angelicales. Hay dos tipos de lenguas. Ajá. La palabra en el griego, ¿cuál es? Glosa. ¿Qué significa? Significa idiomas. Lenguajes. No idiomas extraños. No. Pero también la Biblia habla de lenguas angelicales. Correctamente. ¿Existen esas lenguas? Sí. Claro que sí. La Biblia lo afirma. Sí. O sea que el don de lenguas es importante. Lo es, ¿sabe, Pastor Grieve, Nesí? Porque en ese momento en Pentecostés era el lanzamiento, por así decirlo, del gran mensaje de Cristo. Había gente de todas partes. Y si leemos, por ejemplo, aquí en Hechos, capítulo 2, dice la palabra de Dios que había gente de Frigia, de Panfilia, Ponto, Asia. Y en ese momento los apóstoles son bautizados con el Espíritu de Dios, promesa que Cristo le había indicado que se la daría. Claro. Y en el momento cuando ellos reciben el Espíritu, comienzan a hablar, a predicar el Evangelio de Cristo, y la gente que estaba allí de todas partes del mundo comprendió el mensaje, y dice la Biblia que ese día se bautizaron 3,000 personas. Ahora, entiendo eso. Pero en Primera de Corintios, capítulo 14, ¿qué dice ahí, Nesí? Bueno, ahí explica lógicamente que si yo hablase lenguas humanas o angelicales, o sea, de que están los dos diferentes tipos de lenguas, ¿no es cierto? Entonces, el que vemos en Hechos eran lenguas humanas, idiomas, porque correcto. Todo el público estaba escuchando y estaba comprendiendo lo que decían los apóstoles. Así es. ¿Pero qué de las lenguas angelicales? Bueno, ese es un privilegio. Hay lenguas que solamente, específicamente, ciertas personas para una función, para un propósito, hablarán o escucharán un mensaje. ¿Y qué prueba tengo? Cuando entre la sexta y séptima plaga dice que voces de trueno vendrán y nadie la va a comprender excepto los sellados. Esos son lenguas angelicales. Por supuesto. El resto de los impíos no van a entenderlo, pero los que están sellados van a entenderlo. Hay un pasaje importante allá en Primera de Corintios que afirma el apóstol Pablo que si se va a hablar una lengua, es importante que haya una interpretación. Bueno, vamos a leerlo. A ver, mira lo que dice. A ver qué dice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende aunque el Espíritu habla misterios.
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si nos hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Aquí hay un propósito. Aquí dice, está bien, si van a hablar lenguas angelicales, lenguas desconocidas, Correcto. tiene que haber interpretación. Entonces, ¿por qué hoy en día no se habla en lenguas y que haya un intérprete? Bueno, estimados, porque hoy en día la Biblia está traducida a casi todos los idiomas. Amén. No hay necesidad. Por eso aquí pone más relevancia el don de profecía, porque ahora todo el mundo puede recibir el mensaje en su propio idioma. Entonces, ¿qué beneficio tiene si hablo en marciano? Que espero que no haya un idioma marciano, pero si lo hay. Y no hay una persona, ni siquiera una pulga, que entienda el marciano. ¿Cuál es el beneficio para la edificación y la salvación de esa persona? Primera de Corintios 13:8, donde la palabra de Dios dice que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Parece ser que, como mencionó el pastor Omar al principio, es un don que Dios concede para que sea, por supuesto, utilizado para gloria y honra de su nombre y edificación de su iglesia. Pero llega un momento en que el Señor pide, ¿no es cierto?, Claro. esa habilidad, ese don. Me parece que lo más importante es la edificación espiritual, en este caso, de cada hijo de Dios, cuando se habla en lenguas, que haya una interpretación.